Buenos días, mi tema es la historia del Ecuador y la región. Unidad uno, América precolombina. La historia precolombina en Ecuador se divide en cuatro periodos principales: precerámico, cazadores y recolectores; formativo, agricultura temprana y cerámica; desarrollo regional, centros urbanos y e integración, comercio y organizaciones complejas. Las culturas más destacadas incluyen Valdivia, Chorrera, Bahía, Tolita, Manteña, Cañari, Caranqui y los incas, quienes llegaron y se establecieron en el imperio en la región. Periodo precerámico. Fecha aproximadamente 12.000 a.C. y 3.600 a.C. Se caracterizan por la presencia de bandas de cazadores, recolectores y pescadores que vivían en refugios temporales. Cultura destacada: Las Vegas, considerada la primera cultura de Ecuador, evolucionaron de cazadores-recolectores a los primeros agricultores en la península de Santa Elena. El periodo formativo: 3.600 a.C. a 1.800 a.C. Se caracterizan porque iniciaron la agricultura sedentaria y el desarrollo de la cerámica. La cultura destacada fue la Valdivia, que es una de las más antiguas de América del Sur en desarrollar la agricultura y la cerámica. El tercer periodo, el desarrollo regional, fecha 1800 a.C. a 500 después de Cristo. Características: el aumento de la población llevó a la formación de centros urbanos más grandes y una mayor complejidad social. Machalilla, culturas destacadas: Chorrera, Cotocallao, Bahía, Tolita. La cultura bahía fue conocida por su metalurgia, mientras que la tolita se destacó por su centro ceremonial y su trabajo en metales preciosos. El cuarto periodo, la integración, 500 después de Cristo a 1534 después de Cristo. Características: se desarrollaron redes de comercio a larga distancia y las sociedades se volvieron más complejas. Las culturas destacadas son las manteñas, Cañari, Caranqui y Tuncahuán. Y por último, el Imperio Inca, que es hasta final del periodo, los incas conquistaron y se establecieron en la región, construyendo fortalezas, centros poblados y dejando un legado arquitectónico y cultural importante como el Camellón de San Agustín de Cayo. La historia del Ecuador y la región. Un poco de contexto. América precolombina. Se conoce como América precolombina o América prehispánica al continente americano antes del establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre las civilizaciones, pueblos, tribus oriundas de lo que antes se conocía como las Indias Occidentales, ocurridas a partir del siglo XVI. Esto es un arte precolombino, algunas de las esculturas que hacían. Las culturas precolombinas en la costa fueron la Valdivia, la Machalilla, la Chorrera y la Bahía. La Valdivia, una de las más antiguas, conocidas por su cerámica y el uso de la concha de Spondylus. La Machalilla, sucesora de la Valdivia, con características similares y una creciente importancia de la agricultura. La Chorrera, destacada por su finísima cerámica, especialmente los silbatos y asentamientos a lo largo de la costa y de la sierra. La Bahía, conocida por sus grandes centros ceremoniales. La Huángala se ubicó en la costa norte con una compleja organización social. La Tolita se ubicó en el norte de la costa con un avanzado trabajo en metales preciosos. Manteca Huancavilca dominó la costa sur, destacándose por su organización comercial y su leyenda fundacional. Las culturas precolombinas en la sierra. Los Caranquis se asentaron en el norte de la sierra, al igual que los Yuncos y los Quitus, con una fuerte organización política. Los Paltas habitaron en el sur de la sierra, cerca de la frontera con el Perú. Uruguayes se ubicaron en el centro de la sierra, con una economía basada en agricultura y ganadería. Los Cañaris se desarrollaron por su sofisticada orfebrería y por haber sido conquistados por los incas.
Las culturas precolombinas en el Ecuador, en la Amazonía. Entre ellas se destaca la Napo, cultura amazónica que se destaca por su organización, aldeas y la agricultura. El periodo Inca. El periodo Inca en Ecuador ocurrió entre 1460 y 1532 después de Cristo, durante el cual los incas conquistaron y dominaron gran parte de la sierra, consolidando su poder con centros administrativos y religiosos como Tomebamba, Cuenca y Quito. Implementaron su sistema social, político y económico basado en organizaciones comunal y la mita, trabajo rotatorio. Su legado incluye avances en agricultura intensiva, como las terrazas, sistemas de riego y una profunda influencia cultural y arquitectónica que aún perdura. El fin del periodo precolombino. El periodo Inca en Ecuador, 1460 a 1532 después de Cristo, culminó con la llegada de los españoles, quienes tras capturar y ejecutar Atahualpa en 1533 se impusieron gradualmente sobre la resistencia y los pueblos locales. La conquista española marca el fin del periodo precolombino, que abarcó desde la llegada de los primeros humanos hasta la conquista en 1534, cuando inició la colonia. Precolombinos destacaron culturas como la Valdivia, la Tolita y Cañari, conocidas por su cerámica, orfebrería y avanzada agricultura. Estas civilizaciones se desarrollaron desde el año 10.000 a.C. hasta la llegada de los incas en el siglo XV, quienes finalmente conquistaron el territorio e introdujeron su sistema administrativo. Culturas importantes y sus logros. La cultura valdivia se considera una de las primeras culturas del Ecuador, destacándose por su cerámica. La machaldilla se desarrolló en la costa y se caracterizó por el uso de la cerámica. La cultura chorrera, conocida por su cerámica con piezas finas y decoración incisa. La cultura cañari fueron grandes orfebres y comerciantes con trabajos encontrados en otras regiones de Sudamérica. Cultura latolita, elaboraron piezas de oro, cobre y platino, incluyendo narigueras y figuras antropomorfas. Cultura manteña y huancavilca, fue la última cultura precolombina de la costa, siendo los primeros en ver las naves españolas. Cultura carranqui y cayambe, establecieron en un estado diérquico con capitales en Carranqui y Cayambe. Actividades y tecnologías. La agricultura fue la base de su subsistencia, con cultivos de maíz, papa, frijol y quinoa. Cerámica se usaba no solo para la alfarería, sino también para rituales y comercio. Metalurgia. Trabajaron el cobre y el oro mediante técnicas como el martillado y la fundición. Arquitectura. Construyeron grandes centros ceremoniales y viviendas, a menudo sobre tolas, terrazas artificiales. Sistema social y político. Se organizaban en aldeas y señoríos étnicos. En el gobierno, cada territorio tenía su propio líder, con algunos como los Carranquis Cayambe, con una estructura política dual. Religión. Eran politeístas, son cultos y sacrificios para agradecer o pedir favores a los dioses. Y el fin del periodo precolombino, que es la conquista inca en el siglo XV, conquistaron el territorio implementando su sistema administrativo y social. La llegada de los españoles o los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó el fin del periodo precolombino e inicio del periodo colonial. Conclusión. Se conoce como América precolombina o América prehispánica al continente americano antes del establecimiento del dominio político-cultural de los europeos sobre las civilizaciones, pueblos y tribus oriundas de lo que antes se conocía como las Indias Occidentales, ocurridas a partir del siglo XVI. Hemos desarrollado un grupo en Google Classroom para instruir sobre la América precolombina, la historia del Ecuador y su región. Aquí está compartida la unidad 1, América precolombina, para instruir sobre la historia del Ecuador, en específico las culturas precolombinas que existieron antes del periodo Inca y cómo esta última sucumbió con la llegada de los europeos.
las presentaciones en Canva, los juegos en EducaPlay y el cuestionario en Quizzes. Y un mensaje de bienvenido a los estudiantes.